Bien, póngase de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por la visita que nos has dado, por la palabra que diste, Señor. Ahora, Padre, vamos a entrar en tu palabra. Te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos lleve a entenderla, guardarla, hablarla. Dame lo necesario, dame las palabras necesarias para poderlas hablar, que no sea mi sabiduría humana. Que podamos todos entender tu palabra, tanto los antiguos como los nuevos, Señor, a fin de ponerla por obra, Padre, porque para eso es tu palabra, para obedecerla y ponerla por obra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Ahora todos conmigo dicen, Padre. No, como que pues ya no somos católicos. Padre, con tu palabra, enséñame, corrígeme, redargúyeme y quita todo aquello que está equivocado. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, siéntese. Ya me quería que les dijera yo, la misa ha terminado. Hermanos. Ok, hermanos, el martes tuvimos nuestro primer estudio de liderazgo. Y este punto no lo toqué porque este punto es demasiado extenso. Pero esto va a ser bien, o les va a ayudar, para aquellos que van a ser líderes, o quieren ser líderes, o están tomando el estudio, y también para los nuevos. ¿Ok? Y para que se vaya gozando, se llama la ley de la ofrenda y el diezmo. ¿Ok? Bien. La ley son 613 mandamientos que Dios puso. Se la puso a una nación que es la nación de Israel. La razón por qué Dios dio 613 mandamientos es porque era una nación que venía saliendo de la esclavitud de Egipto. Por lo menos se calcula que eran 2,5 millones de personas que durante 250 años habían estado como esclavos en Egipto. Entonces, cuando ellos salen de la esclavitud a la libertad, Dios tuvo que ponerle leyes para que pudieran funcionar como una nación correcta, una nación que supiera qué hacer, tanto en lo malo como en lo bueno, y una nación que supiera sobre todo cumplir los mandamientos de su Dios. No había reyes, era una nación teocrática. La palabra teocrática viene de teos, Dios. Dios era el que mandaba. Dios le daba las órdenes a Moisés, Moisés se las daba al pueblo y el pueblo las tenía que cumplir. Comúnmente ahorita en la iglesia cristiana moderna se enseña que ya no estamos bajo la ley. Es cierto, ya no estamos bajo toda la ley, pero hay leyes que sí las tenemos que cumplir. Por ejemplo, los 613 mandamientos se dividen en 3 partes. Una, la ley ritual. La otra, la ley ceremonial y la ley moral. Esas son las 3 diferencias. Las 2 primeras, la ritual y la ceremonial, ya no tenemos, sobre todo nosotros que no somos israelitas de nacimiento, no tenemos que cumplirlas. Pero la ley moral sí la tenemos que cumplir. ¿Qué es la ley moral? No matarás, no robarás, no desearás lo de tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre. Esa es la ley moral. Esas leyes sí se tienen que obedecer. Bien, la ley ritual es aquella que realizaba el sacerdote cuando sacrificaba los animales aprobados por Dios para la expiación de los pecados de la gente cuando transgredían la ley de Dios. Cuando era la ley ritual, el hombre que pecaba tenía que traer un animalito de acuerdo a sus posibilidades y dársela al sacerdote para que el sacerdote la sacrificara a Dios a fin de que fuera expiado su pecado. Fuera expiado. Pero fíjese una cosa, ¿por qué nosotros ya no tenemos que cumplir esa ley? Fíjese lo que dice Hebreos 10 del 8 al 12. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quieres, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, hablando de las palabras de Jesucristo. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por siempre.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Y el versículo del mismo capítulo, versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo que quiere decir que nosotros no tenemos necesidad de andar presentando más sacrificios de animales. Toda iglesia, toda religión que presenta todavía sacrificios es porque no tienen a Cristo en su corazón. Esto es muy sencillo. El versículo 14 dice, una vez hecho un sacrificio perfecto, ya no hay más sacrificio por todos los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Aquellos que han sido perdonados por sus pecados cuando aceptaron al Señor Jesús. Ahora bien, la ley ceremonial era aquella que se refería a las fiestas que se hacían al año para Dios y que algunas todavía están vigentes, como por ejemplo la fiesta de la Pascua. No es Santa Cena, es Pascua. Pascua en hebreo es Pesaj, que significa paso de la esclavitud a la libertad. El año pasado, en el mes de abril, nosotros lo hicimos de acuerdo a como dice la Biblia que debe hacer. Y precisamente cuando venga la Pascua tendremos que estudiar que no es un sábado de gloria, no fue un domingo de Ramos, fue un viernes de Ramos. Todo de acuerdo a la Biblia, porque todo está escrito y está especificado día por día cómo se tiene que hacer. Entonces sigue diciendo, lo cual es, nosotros debemos celebrar, no así las demás, porque no somos israelitas de nacimiento, e incluso si lo fuésemos, puede ser obligatorio solamente festejarlas para aquellos que se han convertido al judaísmo cumpliendo todas sus reglas. Pablo dice en Gálatas que aquel que se circuncida la carne tiene que cumplir toda la ley, los 613. Nosotros no tenemos necesidad de circuncidar la carne, porque lo que Dios quiere ahora es que circuncidemos nuestro corazón. Ya no tenemos que llevar la marca en la carne, tenemos que llevarlo en el corazón, porque de adentro, lo de afuera lo refleja. Si tu corazón es malo y sucio, ¿qué crees que va a reflejar tu cuerpo? No puede reflejar santidad. Pero si tu corazón está limpio y está santo para Dios, tu cara, tus acciones, tus palabras van a reflejar el corazón limpio que tienes en tu corazón. O el corazón limpio que tienes. En 1 de Corintios 11, 23 al 26 habla de que hay que celebrar la Pascua, tal como Jesús lo hizo en la última cena, o llamada última cena. Romanos 6, 14 y 15 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Muchos toman la gracia y Pablo hace una advertencia, no tomes la libertad del Espíritu y lo conviertas en libertinaje. Dice, estamos bajo la ley, ya no, ahora estamos bajo la gracia. ¿Qué decía la ley ritual? Si yo pecaba contra la ley de Dios, tenía que comprar un animalito e ir a Jerusalén para que lo sacrificaran en mi nombre para ser expiado. En el sacrificio de Jesús ya no necesito ir a Jerusalén, ya no necesito comprar un animal. Ahora dice, puedo llegar al trono de la gracia y decirle, Padre, perdóname. La regué, sí, me equivoqué, perdóname. Ya no necesito un hombre que vaya por mí a pedirle perdón a Dios. Esa es la ley que ya no tenemos que cumplir. Pero está diciendo, quiere decir que porque estamos bajo la gracia, ¿no vamos a obedecer el resto de la ley? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque cuando estemos delante de Jesús, nos van a juzgar con la Biblia. La Biblia dice, no robarás. ¿Robaste? Al infierno. Mi Biblia dice, no dirás malas palabras, por tus palabras seréis juzgados al infierno. Entonces, ¿obedecemos la ley o no la obedecemos? Sí. Hay partes de la ley que se tienen que obedecer. Fíjese lo que dice Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si hemos aceptado a Jesús,
si decimos que adoramos a Jesús, tenemos que vivir las reglas que Jesús dejó, que muchas eran parte de la ley moral de Dios. Ya no hay aquí judíos, ya no hay judaísmo, ya no hay nada. Todos somos iguales. Tenemos una sola ciudadanía, dijo Pablo, la ciudadanía del cielo. Tenemos solamente un Señor que es Jesús. Ya no más ídolos, ya no más dioses ajenos, ya no más nada de los del mundo. Solo tenemos que dedicarnos a Él. Hebreos 10:18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Eso es una advertencia muy grave, hermano. ¿Por qué? Si muchas veces nosotros pecamos por ignorancia o porque se nos salió una mala palabra, no tenga pendiente. Dios es justo y lo perdona. Pero si ya el Espíritu te está diciendo, no lo hagas, y tú vas y lo haces, ya estás pegando con alevosía y ventaja. Por lo tanto, ya no hay sacrificio que te quite ese pecado, porque estás pecando voluntariamente. Eso es lo que mucha gente no entiende. ¿Por qué? Porque desde los altares o desde el púlpito se enseña, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Eso no lo dijo Jesús en capítulo 5 de Mateo. Dijo, yo no he venido a quitar la ley, he venido a cumplirla. El Hijo de Dios la vino a cumplir. Entonces, ¿cree usted que el Hijo de Dios sí la tenía que cumplir y usted es más bonito que él para no cumplirla? ¿Verdad que no tiene lógica? Si Dios lo hiciera así, entonces es un Dios ilógico. Porque como a su Hijo sí le pide y a nosotros no nos pide. Ese es el gran problema. Hay muchas religiones, hay muchas iglesias cristianas, hay muchas sectas que te dicen salvo, siempre salvo. Eso es mentira del diablo, hermano. Todo aquello que tú, con lo que tus pecados que ofendas a Dios, Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas a ti y a mí. Todo lo que nosotros estamos haciendo está siendo apuntado. Aquí mismo, ustedes no lo ven, pero hay ángeles que están escribiendo lo que tenemos cada uno en nuestra mente. Cada uno lo que tenemos en nuestro corazón. Porque allá dice que en el juicio del trono blanco van a ser abiertos los libros. Cada uno tiene un libro en el cielo donde le están apuntando las buenas y las malas. Dice, van a ser abiertos los libros y después va a ser abierto el libro de la vida. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue echado al infierno, al lago de fuego, perdón. ¿Se da cuenta? No es tan fácil ser cristiano, pero es peor cuando no conocemos las leyes de Dios, ¿ok? La ley moral. La ley moral se refiere a cumplir la justicia divina y la santidad. Y esta ley fue impuesta desde el mismo comienzo de la humanidad, con Adán y a través de los hombres que decidieron obedecer a Dios. Mira, hermano, muchos dicen, es que la ley fue dada cientos de años después de la creación de Adán. No, no es así. ¿Por qué cree que Adán, después de que fue creado, Adán le sirvió a Dios? ¿Usted cree que le sirvió por instinto? ¿O le sirvió porque era un buen muchacho que ya lo sabía todo cuando fue creado? No. Dios bajaba, hablaba con él y le enseñaba. Tienes que hacer esto para que vivas. Tienes que vivir así. Tienes que hacer esto así, así, así. ¿Por qué cree que le dijo? Cuando lo puso en el huerto, de todo árbol vas a comer, pero de ese no. Ley, órdenes, mandamientos. Es exactamente lo que dice. Ya leíste en la Biblia que no debes mentir. ¿Estás mintiendo? Nomás cámbiale de árbol de fruto por el pecadito que se anda echando. O nos andamos echando. Es la misma. Nada más que en ese entonces no tenía sentido que Dios escribiera la ley porque era una sola persona. Luego fueron dos. Luego fueron más. Pero aún en ese tiempo Dios puso leyes espirituales universales que se siguen cumpliendo. Una de ellas, la ofrenda. La otra, el ayuno. La otra, la oración. ¿Y sabe por qué son leyes espirituales generales o para todos? ¿Por qué cree que los satanistas oran? ¿Por qué cree que ofrendan?
¿Por qué cree que diezman? ¿Por qué cree que ayunan? Son leyes espirituales que puso Dios que tanto sirven para el bien como sirven para el mal. Entonces las leyes ya estaban. Que no todavía no era una nación para dárselas como ley. Perfecto. Pero las leyes ya estaban. Adán las sabía y Adán se las enseñó a su hijo. Vaya conmigo en el libro de Génesis 3:21. En Génesis 3:21 nos dice que Dios hace el primer sacrificio por el pecado del hombre al sacrificar ovejas y hacer vestidos de pieles a Adán y a Eva. Y a partir de ahí fue impuesta la ley de la ofrenda. Génesis 3:21. Dice que fue seguida por Caín y Abel. En Génesis 4:2-7. Dice, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sacrificó Dios para hacerle vestiduras a Adán y Eva? Ovejas. Dijo vestiduras de pieles. No dice vestiduras de flor de calabaza, ¿eh? O flor de plantas. Sigue diciendo. Dice, y se ensañó Caín en gran manera y descayó su semblante. 6. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Dice, y si no hicieres bien, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ese es el peor problema que tenemos los seres humanos. Si el pecado nos está tocando a la puerta, y todavía nosotros, encima de que le abrimos la puerta, nos agarramos de él, lo único que va a hacer ese pecado es llevarnos a ser nuestro Señor. Porque ya después no nos va a importar hacer cualquier cosa, porque ya estamos contaminados. Éxodo 25:2-3 dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomarás de ellos: oro, plata y cobre. ¿Por qué dice esos tres, hermano? Porque eran las monedas que existían en ese entonces, de ese material. Mucha gente dice, bueno, en otras religiones dice, esa no es ofrenda, esa es limosna. Dios no es limosnero para que ande pidiendo limosna. Dios está pidiendo ofrenda y ofrenda voluntaria. Dios no te está rogando, ay, si tienes algo por ahí me das. Está pidiendo que le des la ofrenda. Ahora bien, usted dice, bueno, es que la ofrenda para el pastor, ese no es problema tuyo. Dios dice, tú trae tu ofrenda y hasta ahí cumpliste. ¿Con qué se hace la ofrenda? Ese ya es problema de quien la recibe. Es un mandamiento. ¿O acaso usted ha leído ahorita en lo que acaba de escuchar, que dice, y pregunten qué se va a hacer con tu ofrenda? Ahora bien, ¿por qué nunca nos habíamos atrevido o no habíamos platicado de ofrenda y de diezmo? Hermano, hasta esta fecha, gracias a Dios ha estado con nosotros, ha estado multiplicando lo que está entrando. Pero precisamente el martes vinieron la mayoría, por no decir todos. Si tú quieres ser líder, tienes que aprender a obedecer la ley. Si la ley dice que tienes que ofrendar, hermanito, esa ley no es mía, ni del pastor, ni de la pastora. Esa ley es de Dios. Tienes que cumplir. Lo que tú decidas en tu corazón, pero lo tienes que hacer. ¿Por qué? Y al final lo vamos a ver, lo que dice primero de Timoteo 3, del 1 al 12. Dice, tienes que ser honrado, honesto, no avaro. ¿Se entiende? Poco, mucho, lo que tengas, todo lo que puedas ofrendar, no es para la gente, no es para los pastores, es para hacer la obra de Dios. ¿O tú crees que las flores no cuestan? ¿O llevar el chocolate mañana no cuesta?
o salir a evangelizar no cuesta. Todo cuesta, hermano. Todo cuesta. Toda iglesia necesita finanzas. Toda iglesia necesita con qué sostenerse. La ayuda que se manda a otros países, ¿de dónde crees que sale? De la ofrenda. Entonces, hermano, si tú no estás dispuesto a salir a evangelizar, al menos invierte. Cumple lo que tienes que hacer en la iglesia. Todos estamos obligados a hacerlo. Dice, ahora bien, dice oro, plata y cobre, porque eran las monedas que existían en ese entonces. Dice Mateo 5:23, bueno, ese es el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver qué dice Mateo, el Nuevo Testamento. Mateo 5:23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate con tu hermano, y después que lo hayas hecho, ven y presenta tu ofrenda. ¿De qué ofrenda cree que está hablando? Dinero, money, pilluyo, como le quiero decir, lana. Eso está hablando. Eso está hablando. Si lo habló Jesús, ¿acaso aquí Jesús está diciendo, no necesitas traer ofrenda? Ya no pido ofrenda. Ya no necesitamos ofrenda. Y fíjense una cosa, lo que dice Romanos 15:26. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda por los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Eran iglesias que sabían ofrendar y mandaban ayuda a Jerusalén para todos los pobres. Para todos los pobres. Y eso, hermano, no tenemos acá. Aquí nomás está la canastita. Imagínate que fuera en Jerusalén, había 13 cofres. 13 cofres que tenías que poner. Uno era para tal pecado, el otro era para el animal, el otro era para el templo y todo. Y el último era de todo lo que te sobraba, que habías dicho, esto lo voy a dar para Dios. Lo que te sobraba después de haber repartido, tenía que ir a ese. Por eso dice que en Lucas, me parece capítulo 21, Jesús estaba sentado enfrente de los cofres de la ofrenda y entró la viuda que dio las 2 únicas monedas que tenía y dice, todos dieron de lo que les sobraba, pero ella dio todo su sustento. Imagínense que hubiera 13 canastitas. Nadie viene, hermano. Ahora bien, 2 de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón dar. Mira, si en la mañana tú te levantas pensando en el servicio y dices, voy a dar $20, un ejemplo. Voy a dar $20, pero ya cuando vienes acá, dices, voy a dar 10, ten cuidado. 2 personas, por haber hecho eso, murieron. Ananías y Zafira. En la mañana dijeron, vamos a vender esto y lo vamos a dar para los pobres. A la hora que traían el dinero, dice, es mucho, y le quitaron una parte. Y todavía se atrevieron a mentirle al Espíritu de Dios. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios? Vámonos, se murieron. Por mentirosos. ¿Entiende? Ahora bien, la ley moral de Dios fue impuesta desde el principio, porque de esa manera el hombre pudo entender qué era lo bueno para agradar a Dios y estar en paz con Él. Hermano, cuando un niño nace, en cuanto el niño empieza a tener uso de razón, le enseñas lo bueno y le enseñas lo malo, ¿cierto? Se supone que así debe ser. Quiere decir que el niño no nació sabiendo. Entonces hay que enseñarlo. Entonces, por esa razón, a los niños se les enseña desde el principio qué es lo bueno. Aunque los padres estén todos chuecos, pero hay cosas buenas que les podemos enseñar. ¿Me entiende? Pero exactamente hizo lo mismo Dios con los hombres. No había una nación, pero todos aquellos hombres que querían obedecerlos aprendían las leyes de Dios. Ahora bien, dice, la razón era porque a pesar de que la mayoría de los hombres no quisieron seguir a Dios, siempre hubo personas que se lo hicieron, aunque en realidad eran muy pocos, como un Set, Noé, Sem, que según el libro de Jacer de los judíos eran Melquisedec, Abraham, Isaac y todos esos hombres de Dios que todavía no eran naciones. Siendo Abraham quien nos muestra cómo la ley llamada del diezmo estaba en Génesis ya en 14
versículo 18 al 20 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice: y dio a Abraham los diezmos de todo. ¿No había ley o sí había ley? Porque si no había ley, entonces fue un regalo que hizo Abraham. Entonces no se le llamaría diezmo, ¿o sí? Era una ley. ¿Por qué cree que la cumplió? Ahora, ese libro de Yacer, que dice, que lo menciona Josué 10:13 y Primera de Samuel, enseña ese libro judío que Abraham, cuando era joven, tuvo que ir a la tierra donde quedó lo que ahora es Turquía, porque ahí vivía Sem. Y Sem lo tuvo varios años enseñándole las leyes de Dios para que Abraham las pudiera cumplir cuando fuera llamado por Dios. Entonces a Sem se le llama el rey Melquisedec, porque fue el primer sacerdote ungido para adorar a Dios. De ahí vienen todos los israelitas de Sem. Por eso se le llama semitas, porque vienen de Sem. ¿Entiende? Entonces, si Sem lo tuvo varios años para enseñarle a cómo adorar al verdadero Dios, lógicamente le tuvo que haber enseñado la ley del diezmo. Lógica, ¿sí o no? ¿Ven? Bien. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Dicen que en Cristo ya no estamos bajo la ley. Vamos a ver qué dice Jesús. Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué lo dijo? Porque los fariseos todo lo que hacían era para ser vistos por la gente. Allá en Lucas capítulo 18 está la parábola de Jesús cuando dice del fariseo y el publicano. Dice que el fariseo se paraba y decía: Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese. Yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno, yo oro. Pero era para ser visto por la gente. Si Jesús no respetara el diezmo, ¿usted cree que Jesús hubiera mencionado el diezmo? ¿Usted cree que Jesús hubiera hablado del diezmo del fariseo? Jesús no estaba en contra del diezmo. Y el diezmo se daba, es cierto. Ahora bien, Mateo 23:23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar. Era necesario hacer esto sin dejar de diezmar. Entonces, ¿Jesús estaba a favor o estaba en contra del diezmo? Entonces, ¿se cumple o no se cumple? ¿Con Jesús se cumplía o no se cumplía? O algunos de ustedes me puede decir en qué cita bíblica dice: Jesús, ya no es necesario el diezmo. Así como lo hizo, se les fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que eso ya no. No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque no está. Entonces quiere decir que la ley del diezmo tiene que ser. Y hay una cita bíblica que más adelante vamos a ver, que dice que esa ley del diezmo es para toda la vida. Jesús lo dijo clarito, capítulo 5 de Mateo. Dice: porque hasta que pase cielo y tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará. Se tiene que cumplir la ley. El diezmo es una de ellas. Fíjese lo que dice Hebreos 7:8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno a quien se da testimonio de que vive. ¿Quiénes son los hombres mortales? Los pastores, los dirigentes de una iglesia. Y dice: da testimonio uno que dice que vive. ¿Quién es? Jesús. Jesús da testimonio que son pastores de él y por tanto necesitan recibir el diezmo para lo que se necesita en la iglesia. ¿Usted cree que esa bocina fue gratis?
¿Usted cree que el pastor nomás se puso a orar y le dijeron, ay, ya vente, ya está la bocina? No, hermano, hay que pagarla. Hay muchas cosas que se gastan. ¿No hay cama ahorita? Hermano, es que no las regalan, hay que comprarla. Hay gastos. ¿Usted cree que las cenas que se hacen o las cositas cuando convivimos, todos son gratis? No, hermano. También todo es gasto. ¿Me entiende? ¿Y de dónde va a salir ese gasto? De los impíos. Dijo un judío, el diezmo y la ofrenda es el impuesto del reino. Pues yo no estoy tan de acuerdo en eso. Porque si fuera impuesto, entonces Dios nos cobrara como nos cobra el IRS. No pagas, te llevan a corte. Y si no pagas, vas al bote. Pero Dios no es así. Fíjate lo que dice Malaquías 3, del 8 al 12. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice. Y dijisteis, todavía hipócritas, ¿en qué te hemos robado? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Dice la ley, que si de $100, ¿cuánto es su diezmo? $10. Dice que si por cualquier cosa usted no trae los $10, tiene que pagar lo que le faltó, más el 20% de eso que le faltó. Si usted te tenía que traer $10 y nomás trajo 8, para la siguiente vez tiene que traer $2, 20 centavos, que es lo que le faltó. Dios es correcto, hermano. Dios no se queda con nada. Cuando usted da el diezmo, ¿cuánto le queda a usted? ¿No? Solo le queda el 10%, que es lo que invirtió en la obra, porque el 90% se lo gasta en la comida, en la renta, en ropa, en gasolina, en todo eso. Solo le queda el 10% que le dio a Dios, porque dice Dios así, mire. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Aquí no diga la nación de Israel, diga su casa, mi casa y yo. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice el 11, dice, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? Diablo. ¿Quién es el que le ha robado a usted? El diablo. Dice, y no os destruirá el fruto de la tierra. Dice, ni ejércitos. Dice, ni la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Dice Jehová de los ejércitos. Hermano, está diciendo Dios, cumpla usted con su diezmo. Y entonces le van a abrir las ventanas de los cielos. Si tienes escasez, es por algo que estás haciendo mal. Si no te rinde el dinero, es porque algo estás haciendo mal. Ofrendas, diezmos, algo estás haciendo mal. Dice la ley en 14:32 de Deuteronomio. Dice que eso, el diezmo, será indefectiblemente para todos los que sirven a Dios. Indefectiblemente quiere decir que nunca deja de ser o es para siempre. Esa ley se va a cumplir hasta que esta tierra sea destruida. Por lo tanto, si usted se agarra de eso que dicen muchos predicadores, que usted ya no está bajo la ley, mejor deje de andar escuchando a esos predicadores. ¿Por qué? Porque lo están engañando. Si un predicador te dice que ya no estás bajo la ley, o una de dos, o no conoce la palabra, o es un hijo del diablo. No se coma todo lo que oye, investigue, escuche, lea su Biblia, hermano. Hay mucha gente que le gusta leer puro libro. No, lea la Biblia, entiéndala. Le hace falta sabiduría, pídasela a Dios. Porque usted va a ser juzgado con la Biblia, no va a ser juzgado con el libro de fulanito. Allá le van a sacar la palabra. Ay, dice, a mí me gusta el libro Buenos Días Espíritu Santo. Pues ni ese libro va a aparecer allá. Allá le van a pedir cuentas con la Biblia. La Biblia, hermano. Eso es lo más difícil.
Eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque no todos la quieren obedecer. Pero escuche bien, hermano. Si usted va a ser líder, usted tiene que poner ejemplo. Mire, le voy a decir una cosa. ¿Qué le cuesta llenar un sobrecito con su nombre y lo que va a llevar y ponerlo ahí? Fíjese una cosa. Cuando menos trae usted para acá, tiene más escasez en su casa. Yo le voy a decir una cosa y voy a poner de ejemplo a Felipe. Felipe ya luego está casi para pagar la renta y no tiene. Pero él siempre cumple. De una manera o de otra, le llega lo que necesita. Así trabaja Dios, hermano. Así trabaja Dios. Dice la palabra, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Todos quieren mucho, pero no son capaces. Hermano, si te regalan $5, ¿cuánto tienes que dar de diezmo? 50 centavos. ¿Qué dices? Ay, no, dice, pero son 50. Ay, no, hasta pena me va a dar. ¿Eso a ti qué te importa? Dios sabe que te dieron $5 y de ahí le tocan 50 a él. No le estás robando a los pastores, le estás robando a él. Sí, amén. No te va a bendecir él, los pastores. Él es el que te va a bendecir. Pero ¿cómo te va a bendecir si le estás robando? Ahora, aquí viene la gran pregunta. ¿Le has enseñado a tus hijos a ofrendar? ¿Le has enseñado a tus hijos a diezmar? ¿Alguna vez le has hablado a tus hijos que hay que dar diezmo? Hermano, ¿cómo dices tú que eres cristiano y no obedeces ni las leyes? ¿Y sabes cuál ley es esa? Cuando dice Dios, y estas leyes le enseñarás a los hijos tuyos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. ¿Se los enseñas? ¿Verdad que no? Hay muchas cosas que tenemos que corregir. Y mira, ya para que no te sigas asustando, fíjate lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 3 y luego del 8 al 11. Y esto es, ese versículo, esos versículos yo los usé para el estudio del martes. Dice, palabra fiel, si alguno anhela ser dirigente y liderazgo, buena obra desea. Dice, pero es necesario que tal persona sea irreprensible. ¿Irreprensible de quién? Que los hombres no tengan que decir nada de mí y que Dios no tenga nada que decir de mí. Ah, no, pero muchos son como el diablo. El diablo, estés bien, estés mal, el diablo siempre va a hablar de ti. Los hermanos carnaludos o chuletudos siempre van a hablar de ti. Pero a mí lo que me importa es que Dios, qué opinión tiene Dios de mí. ¿Qué opinión tiene la gente que me ve como un líder? ¿Es bonito ser líder? Claro que sí. ¿Es bonito que hey, hermano líder, venga para acá? Sí, es bonito. Pero va a llegar un día en que delante de Dios eso no va a contar, te va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con la autoridad que te di? ¿Qué hiciste con el llamado que te di? Ahí muchos van a decir, ay Señor, yo no hubiera querido que me lo hicieras. Ah, no, pero cuando se trataba de sacar beneficio, amén. ¿Ya? Dice que hace muchos años trajeron a un apóstol de Costa Rica, en la iglesia que estaba yo en Virginia. Imagínense 600 personas. De esas 600 personas, solo había, quitando niños, vamos a decir que eran como 400 adultos. De esos adultos, quitamos los matrimonios, serían como unos 250 que tenían que diezmar. De esos 250, solo un hermanito que tenía 2 niños porque la mujer lo dejó, era el único que todas las semanas daba su diezmo. Su casa humilde, pero propia. Su comida humilde, pero él la pagaba y todo. Y nunca oyó usted que se quejara que le faltaba dinero. ¿Se da cuenta? Vino ese hombre de allá. Entonces, en ese entonces querían comprar un templo. Y dijo él, bueno, dice, Dios, fíjese cómo se la avientan, ¿eh? Dice, Dios me dijo, dice, que todos los que están aquí, dice, agarran un papelito y un lápiz, dice. Dice, y empiecen en un papel, dice, empiecen a escribir todo lo que el diablo les ha robado. Dice, porque si Dios se los va a regresar si hacen la promesa de que den una parte para comprar el templo. Mire, hermano, si no se paraban para que oraran por ellos y todo, toda la gente corriendo por un papel y un lápiz.
Y yo me acuerdo que vinieron y me dieron el papel y el lápiz, yo me lo quedé viendo así. Y el Señor me habló. Me dijo, ¿y por qué en lugar de poner todo lo que el diablo les robó, por qué no le ponen ahí todo lo que me han robado? Entonces yo ya agarré mi papelito y para la bolsa. ¿Ve? Yo no iba a escribir nada de por sí. Y viene el hermano ese que era el encargado de la alabanza y me dice, ay, Raulito, dice, mira mi cuenta. Dice, ya llevo como $12,000, dice. Y todavía me falta, dice, estoy tratándome de acordar. Dice, ¿tú no has puesto nada? Le digo, no. Dice, ¿por qué? Y le dije lo que el Señor me dijo. ¿Sabes lo que hizo? Le dice, no, pues yo tampoco. ¿Ve? En puras promesas se juntaron $500,000. Y le estoy hablando hace 12 años. ¿Sabe por qué el diablo nos roba? Porque somos ineptos en guardar lo que Dios nos pone en las manos. Yo le voy a decir una cosa, sinceramente, mi modo de pensar. Yo no le pido a Dios que me regrese lo que el diablo me robó. Yo quiero la bendición de mañana, porque la de mañana es mayor que la de hoy. ¿Para qué yo me voy a estar peleando por una bendición 3, 4, 5 años atrás que me la robó el diablo, me la quitó, me engañó, me la arrebató? ¿Ya para qué? Yo quiero la de mañana. Yo quiero la de mañana. ¿Entiende? La de mañana dice que día tras día sus misericordias son mayores que las del día anterior. Hermano, ya déjese eso de que el diablo me robó, me quitó y todo eso. Ahora le voy a decir otra cosa. El mexicano, no sé cómo dicen en Colombia, pero el mexicano dice lo del agua al agua. Podrás ganar mucho dinero y el diezmo te lo podrás gastar, pero te aseguro una cosa, que cuando ganábamos 5.25 nos duraba más el dinero. Ahora que ganas $100, cientos de dólares o miles de dólares, es la misma. No cumples con Dios, Dios no te va a bendecir. Ahora bien, el diablo también bendice. ¿Cómo te bendice el diablo? Te da un buen trabajo para que no vayas a la iglesia. ¿Y tú crees que es bendición de Dios? No, hermano. Hay que leer, hay que entender, hay que tener sabiduría. Si no la tienes, dice la Biblia, pídasela a Él. Y Él la dará hasta que sobreabunde, porque Él no la da con medida. Sigue diciendo el 2. Pero es necesario que la persona sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Si tú robas el diezmo y te robas la ofrenda, no dándosela a Dios, ¿puedes ser predicador? ¿Tienes el derecho moral para enseñar la palabra? Si tú mismo la estás quebrando. Tú mismo la estás quebrando porque tú no estás cumpliendo lo que dices que la Biblia dice. ¿Ves? Dice el 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Si sabes que ese dinero le pertenece a Dios y ya hiciste planes con Él para gastártelo, esa es una ganancia deshonesta. ¿Sí o no? ¿Ves? Dice, sino amable, apto, no avaro. No avaro. ¿Qué es un avaro? Aquellos que le tienen demasiado amor al dinero. Por ejemplo, te dan una bendición, un pago, lo que tú quieras, y nomás pasa de $100 y ya empieza uno. Ay, no, es mucho dinero. Es mucho dinero. Comúnmente ve las iglesias que el pastor cambia de carro cada año y dice, ahí van mis diezmos. Eso no es problema tuyo. Tú cumple con traer tu dinero a Dios, y Dios, si hacen mal uso de ese dinero, Dios se encargará de eso. Pero mi trabajo, mi obligación es traer el dinero al altar, y ya de ahí yo ya cumplí. Lo que hagan con eso, a mí no me interesa. Porque hay muchos que dan su diezmo y quieren saber en qué se invirtió. Pues que es el tata, o es la mamá, o es el marido para decir en qué gastaste el dinero. No, hermano. Lo que ya le toca a Dios, deja que Dios se encargue de cómo lo van a usar. Hay muchas iglesias, hermano, que casi los asaltan. Y la gente es feliz. Pero en otras iglesias que no se hace eso, nomás hablas tantito de dinero y ya empiezan a enojarse. Si te vas a enojar, enójate con Dios. Él puso la ley. Enójate con Dios, porque lo que estoy leyendo es la Biblia. Es que no lo lees, es tu problema.
Pero te estoy dando las citas. Si no lo quieres hacer, problema tuyo, mi hermano. Cuando llegues allá te van a sacar la fecha, la hora. Mira, tal fecha, tal día, estuviste en el servicio, se habló de esto y de esto. ¿Qué hiciste? No, ni me enteré. Ni supe quién predicó. No, pero se habló. Aquí está el libro, aquí dice, mira, que tú lo estuviste ahí. ¿Con qué cara le vas a decir a Dios que no? ¿Verdad que está difícil? No, nomás es venir ahí, Señor, te alabo de corazón y todo. Si lo vas a alabar, mira, sacrificios de corazón también. ¿O no? ¿O no? Sí, amén. Yo le voy a contar algo que a mí me pasó hace muchos años. Yo no tenía dinero, nada, solo teníamos 2 huevos, mi mujer y yo, en el refrigerador. Mis hijos tenían 6 y 7 años. Me dice mi mujer a mediodía, ¿sabes qué? Solamente hay 2 huevos, no hay nada más, y como 2 tortillas. Le digo, ¿sabes qué? Pues hácelos a los niños, le digo, y pues tú y yo ayunar, pues ¿qué más? Yo cobraba el sábado. Entonces yo tenía un viaje a las 12 del día y me fui a hacer mi viaje. Y por allá vi que venía un compañero mío de Guatemala. Le digo, tú, ven. Dice, ¿qué? Y yo le digo, préstame $20. No. Dice, manito, dice, no tengo el dinero. Dice, mi cartera la dejé en el carro, dice, y ya voy a salir del viaje, dice, y no tengo, dice, pero si los tuviera hasta te los regalo. Y dije, bueno, está bien. Dice, yo, pues a seguir ayunando. Luego venía otro amigo mío y me dice, Raúl, le digo, ¿qué pasó? ¿Cuánto te debo? Digo, ¿de qué? Y le había hecho yo un trabajito de un radio. Digo, no, nada, Miguel, le digo, si no lo hice para cobrarte. No, dice, pero yo sé, dice que si tú no lo hubieras arreglado, nadie me hubiera ayudado. Dice, pero mira, ahí te va esto. Le digo, no, Miguel, no te estoy cobrando. No, y me agarra la mano y me pone un billete de $20. Todavía estaba yo viendo así el billete, cuando llega otro compañero y me dice, Raúl, digo, ¿qué pasó? Dice, perdóname, hermano, dice, pero se me olvidó, dice, ten, acá está el dinero que me prestaste. ¿Cuál dinero? Le decía yo. No, pues aquella vez. No, le digo, yo no fui. Estoy seguro que fuiste tú. Dice, pero ten, dice, aquí los traigo. Y me da otros 20. Y al ratito venía ese que le hablé yo primero. Me dice, dice, ya me trajeron la cartera. Ten, dice, dije que te los iba a regalar. Ten, dice, aquí están. $60 me dio. Hermano, le estoy hablando del 93. $60 eran $60. Fui, hice mi viaje y le llevé 50 a mi mujer y me quedé con 10. Yo cobraba el otro día. Es que Dios nunca te va a avergonzar. Es más, tú no sabes ni de dónde te va a venir la bendición. Solamente hay que ser honesto con Él. Honesto con Él. Ahora bien, fíjese. Dice, eso es para los que quieren liderazgo. Ahora los que quieren ser diáconos. Aquí nosotros usamos la palabra diácono. En otras iglesias usan ujier. Muchos de los que están acá han sido ujieres. ¿Creyeron que se iban a escapar? Ahorita van a ver. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos. ¿Qué es honestos? No ladrones. Cumplir con su ofrenda y cumplir con su diezmo, hermano. Dice, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias, deshonestas. Otra vez la misma. Lo mismo que se le pide al liderazgo, se le pide a los diáconos. 9. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es limpia conciencia? Que el diablo no tenga que venirme a decir, te estás robando los diezmos, le sacaste la mitad a la ofrenda. ¿Ah? ¿Duele? Claro que duele. Y que te lo diga el diablo. Dice el diablo, ¿eres más tranza que yo? Porque él como quiera, ese es su trabajo de él. Pero no decimos que nosotros obedecemos a Dios. No decimos que somos santos. No cuando viene alguien y dice, ¿dónde están los santos? ¡Amén! ¿Por qué no dicen, ¿dónde están los ladrones? ¡Amén! Ahí nadie levanta la mano, ¿verdad? ¿Dónde están los que se roban las ofrendas? ¡Amén! Nadie dice así. Para las cosas bonitas somos buenos para levantar la mano. Pero no se asuste, sigue diciendo el 10. Dice, y esos también serán sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Otra vez la palabra irreprensible. Que nadie tenga que decir de ti. Dijeron las mujeres, ay, eso es para puro varón. Ok, el 11. Las mujeres asimismo sean honestas. Tampoco se vale ser traca a las mujeres. Eso también les va a ustedes.
Nada de andar haciendo tranzas. ¿Sabe cuándo es una tranza? Sacarle el dinero al marido, sin que se dé cuenta el marido. ¿Qué tú sabes que ese dinero que tienes para la ofrenda? Vas y le sacas su billetito, ya no le robates al marido, le robates a Dios. Yo no digo que lo están haciendo, ¿eh? O levanten la mano los que sí la hacen. Para terminar, Tito, capítulo 2, versículos 6 al 8, dice: exhorto asimismo a los jóvenes que sean prudentes. Bueno, aquí no hay tantos jóvenes, yo creo que no hay ni uno. Presentándote tú como todo un ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esto es para niños, jóvenes, adultos, ancianos y no tan ancianos, y para abuelitos también. La Biblia es la Biblia. La palabra es la palabra. Dios cada vez, en cada predicación, te hace un llamado de atención. Si tú lo quieres escuchar, dice que su palabra no vuelve vacía. Pero dice, si tú no la escuchas, te van a pedir cuenta de lo que tú escuchaste. Hermano, esto no es, no crea que el pastor me indujo a hacer esto, no. Yo ya lo traía desde la otra vez, cuando me supe que me iba a tocar dar una clase de liderazgo. Y el martes no lo quise hacer porque es un poco más extenso, y eso que me faltaron 3 páginas, porque ya los miro asustados, entonces ¿para qué los asusto más? No van a dormir hoy. Pero con lo que ustedes escucharon, hermanos, si quieren reclamarle, reclámenle a Dios de su palabra. Yo nomás soy un perico que viene a repetir lo que dice su palabra. Arréglese con él. Y si de veras lo quiere poner a prueba, cumpla. Y así gane usted el salario mínimo. Verá que le va a sobreabundar en su casa. No le va a faltar comida. Ahora bien, la razón, Pablo dice en Hebreos, ¿cuál es la razón del diezmo? Dice, es tomado por hombres mortales. Pero en el último versículo dice, es para darle de comer a la viuda, al huérfano, al extranjero, al levita que no trabaja y nomás se dedica a alabar a Dios. Quiere decir que es el sacerdote que se dedica a adorar a Dios y hacer el trabajo de Dios. Para ellos también es. Dice, de esa manera Dios te va a bendecir todo lo que haga el fruto de tus manos. Este ministerio, hermanos, somos poquitos, no tiene pinta de iglesia, no se preocupe. Pero este ministerio todos los meses manda un dinero a personas necesitadas en otros países. Por eso Dios nos ha bendecido. Nosotros no estamos aquí para hacer dinero, para que digan, ay, la iglesia tiene billetes. No. ¿De qué sirve tener el billete y no ayudar a los que necesitan? ¿De qué le sirve ser usted millonario si todo lo que tiene nomás se lo va a gastar a fiestas, a comidas, a gustos de la carne, casinos, a viajes y lo que usted quiera? ¿Y el que se está muriendo allá afuera? ¿Cuánto le das? ¿$1? ¿Las monedas que te pide? ¿O le das para que se compre un lonche? Hay que usar la mente. Pero aparte de usar la mente, hay que usar primero el corazón. Si tú estuvieras en la misma situación de él, ¿tú te llenarías con un bolillo? ¿Te llenarías con 70 centavos, 80 centavos? Mira que cuando tenemos hambre es lo que se te antoja lo más caro. ¿O no? Una langosta, unos camarones y todo. ¿Ya? Pero luego nomás traes para comprarte unas galletitas saladas. ¿Queremos seguir viviendo igual? ¿Queremos seguir haciendo lo mismo? Hermano. Dios dice en Malaquías 3 del 8 al 12, probadme a mí en esto. Trae los diezmos al alfolí, al frente, al lugar donde se depositan, y verás que yo te voy a abrir las ventanas de los cielos. Y aparte dice, voy a reprender al devorador, aquel que te quiere robar las bendiciones que yo te estoy dando. Pero todo el tiempo, hermano, tenemos que tener cuidado cómo hacemos las cosas. ¿Amén? Ok, incline su cabeza. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, yo ya cumplí. Ahora nos toca cumplir a nosotros. Redarguye cada corazón, cada persona que está acá. Que ya no sigamos cometiendo los mismos errores, Señor. Antes bien nos pongamos a hacer el trabajo que tú quieres, que es obedecer tu palabra. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por todos los que vinieron, los que no vinieron, que escuchen este mensaje en audio, Señor, en la página, a fin de que todos podamos ser instruidos y aprendamos a ser correctos contigo y honestos contigo. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Le doy el tiempo a la pastora.